Muy buenas a todos, estamos hoy aquí un día más en el canal de YouTube de Jorge Jurista y hoy vengo a contestar a unas preguntas que me hicisteis el otro día por Instagram hace un tiempo, que en Instagram, os lo recuerdo, me llamo igual que aquí también, Jorge Jurista, y si me queréis seguir allí pues tendréis contenido más habitualmente porque allí pues se puede ver un poco más mi día a día, entre historias, publicaciones más cortas y demás. Y como digo, pues eso, en este vídeo voy a contestar vuestras preguntas, las preguntas que vosotros me hicisteis por Instagram. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Primera pregunta. ¿Es la carrera de Derecho 100% teoría? Pues bien, aquí voy a dar dos respuestas. Una, en primer lugar, si a lo que te refieres es a si es 100% teoría en el sentido de si se hacen prácticas en empresas y demás, es decir, en el mundo laboral, pues he de decir que sí que se hacen prácticas, pero se hacen al final de la carrera. Es decir, te pasarás los primeros 3 cursos sin hacer las prácticas, haciéndolo todo asignaturas teóricas. Y en el cuarto año podrás hacer prácticas en un bufete de abogados o en el juzgado también y demás. Entonces, en principio funciona así. Hasta el último año no podrás hacer prácticas en prácticas laborales, ¿no? Prácticas en una empresa. Y luego, en el sentido más académico, ¿no? De si es todo teórico o hay práctico, pues yo te diría que hay un poco de las dos. Es decir, 100% teoría no es. La carrera de Derecho no es 100% teoría. Pero sí que quizá es predominantemente teórico. Puede ser. También depende del enfoque que le dé el profesor, quizá depende también de la propia universidad y demás, ¿no? Pero diría que es más teórico que práctico, pero diría que hay una gran parte práctica, porque al final el derecho no sirve para otra cosa que para aplicarlo, ¿no? Para aplicarlo a un caso concreto, para resolver un problema concreto, para resolver un conflicto y demás. Y esto al final en la carrera se tiene en cuenta, es decir, no se obvia literalmente toda esta parte. Por lo tanto, hay exámenes, hay trabajos, hay lo que se denominan directamente prácticas, que consisten en eso precisamente, ¿no? En resolver aplicando a la teoría aprendida sobre el derecho, sobre las leyes, sobre reglamentos, sobre jurisprudencia, sobre lo que sea, aplicar esta ley, este conocimiento, este derecho, mejor dicho, aplicarlo a resolver un caso concreto. No sé quién hizo no sé qué acto a otra persona, tal, no sé qué, va. Te dan unos hechos y tú resuelves qué delito se ha cometido en este caso, pam. O por qué no es delito, por qué sí es delito, acudiendo a la teoría general del derecho penal, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y lo mismo con derecho penal pasa con derecho civil, con constitucional, analizar si algo es o no constitucional, analizar casos concretos de, yo qué sé, mercantil, de concursal, de tributario, ¿no? Cuánto tendría que acabar pagando esta empresa en el impuesto de sociedades, todo eso te lo vas a poder encontrar de normal en la carrera de Derecho. Por lo tanto, ¿es 100% teórica? No, tiene elementos prácticos, desde luego. Entonces, quizá no sería un 50-50, pero sería, yo qué sé, un 60-40, 70-30, algo así. Siempre predominando la teoría, pero vas a encontrar práctica, desde luego. Segunda pregunta. ¿Se usan las mates en algún momento? Pues bien, si eres de esos que ha escogido derecho para no utilizar las mates, o que al menos el hecho de no utilizar las mates ha sido uno de los motivos que le ha reforzado para escoger derecho como opción de carrera, he de decirte que probablemente hayas acertado en ese sentido, porque en derecho mates no vas a ver, matemáticas apenas vas a ver. Va a aparecer, algo de matemáticas sí que va a haber, pero por lo general va a ser poco, en pocas asignaturas, y no difícil, no demasiado difícil, va a ser bastante matemáticas sencillas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y poco más. No vas a tener que escalar más allá en el nivel de matemáticas. Por lo tanto, va a aparecer poco. ¿Dónde va a aparecer? Pues si tienes alguna asignatura de economía, algo como introducción a la economía o algo así, que suele haber en los grados de derecho, quizá ahí puede que utilices un poco, dependiendo del enfoque que le dé tu profesor de economía, si lo hace más teórico o más práctico o si hace una mezcla. Puede que la utilices en tributario al final para calcular algunas cositas, bueno, para calcular para liquidar lo que se llama, ¿no? El propio impuesto y demás, pero siempre sencillo, repito, y quizá en mercantil, quizá en concursal o algo así, pero bueno, por lo general no vas a utilizar mucha matemática y la poca que utilices va a ser matemática muy sencilla, que no te va a llevar problema en principio y por lo tanto no hay que preocuparse por las matemáticas en derecho, desde luego. O sea, no, la realidad, más allá de los mitos o lo que sea, la realidad es que no se utiliza mucha matemática en derecho. Tercera pregunta, ¿es derecho es más que simplemente leer leyes? Y bien, pues a esto yo diría que sí, porque eso, derecho se podría interpretar, ¿no?, como una carrera de decir, bueno, pues existen unas leyes escritas, yo las leo, me las memorizo y a partir de ahí
me convierto en una máquina de decir, si pasa esto, la solución jurídica es esto, ¿no? El que roba le caen tantos años. Si cae un árbol en mi finca es de mi propiedad. Si no sé qué, ¿no? Me convierto como una especie de robot jurídico de saber leer una ley y saber lo que pasa. Entonces decir, si pasa esto, tal, si pasa esto, cual. Y por eso también se liga mucho al tema de que solo es memorizar y demás. Pues ya adelanto aquí que no es todo memorizar ni nada. Ni no es todo leer leyes solo, evidentemente. No es solo leer leyes. ¿Y por qué yo diría que no es solo leer leyes? Pues primero porque aparte de las leyes existen otros elementos como por ejemplo la jurisprudencia, digamos ciertos principios generales y demás. Por lo tanto, las leyes no es lo único que existe o no es lo único que conforma el derecho, porque también hay principios generales, costumbre, también hay jurisprudencia, etcétera, y entre todo hacen un conglomerado que podríamos denominar un sistema jurídico que podríamos llamar derecho. Entonces, solo leer leyes no. Y luego, porque hay que leer las otras cosas que he dicho, ¿no? Y luego, yendo más a fondo, no solo se trata de leer leyes, sino también se trata de entender. Se trata de entender esas leyes, se trata de entender el sentido del derecho, se trata de entender el sentido de la norma que estás analizando, de entender la realidad que regula, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se trata de mucho más que leer leyes. Si yo estoy leyendo una ley, no sé, el Código Mercantil, o estoy leyendo la ley del IRPF, no es solo leer una ley, sino, por ejemplo, la ley del IRPF, pues tendré que entender de qué me está hablando cuando me habla de las diferentes rentas que están grabadas por este IRPF. Tendré que entender, pues, qué son unos rendimientos de una actividad económica, unos rendimientos del trabajo. Tendré que entender todo ese tipo de cosas, que es la realidad que regula esta norma. Tendré que leer la norma, desde luego, pero más allá de leer la norma tendré que saber también qué dice la jurisprudencia sobre ello, qué dicen las decisiones administrativas sobre ello, cómo se interpreta esta norma, diferentes interpretaciones, porque no a veces es todo blanco o negro, de hecho pocas veces es algo blanco o negro, sino que hay interpretaciones, hay matices, hay maneras de verlo. Yo puedo entender que esta norma dice A y otra persona entender que esa norma dice B, y no necesariamente o claramente estará uno equivocado o el otro, etcétera, ¿no? Entonces es mucho más, yo diría, que leer leyes, sino que es entender esas leyes, entender las leyes en conjunto, entender el derecho, entender la interacción entre la ley y las otras normas, como el reglamento, como la Constitución, etcétera. Entender la relación también entre la ley o las leyes en sentido amplio, las normas escritas, y la jurisprudencia, entender cuál es el papel o el rol fundamental que juega el Tribunal Supremo, o las audiencias provinciales, o lo que sea, o el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es solo leer leyes? Desde luego yo diría que no, porque el derecho es mucho más que solo leyes, es un conjunto más grande, más amplio y más complejo, y porque además no es solo leer las leyes, sino que es entender las leyes, entender cada una, entenderlas de manera conexa, cómo una ley liga con otra, etcétera, etcétera, etcétera. Otra pregunta, ¿es complicada la carrera de Derecho? Pues a ver, yo diría que esto evidentemente para mí no tiene una respuesta absoluta, sino que va a depender probablemente de muchos factores, de cómo sea la persona concreta que va a estudiar esa carrera, de cuáles sean sus gustos también, desde luego, ya que desde luego te va a ser más fácil algo que te gusta, algo que tú disfrutes haciéndolo, que no algo que te resulta muy pesado y que por mucho que quieras te va a costar. Entonces depende de muchos factores, pero yo diría que no es complicada, ¿vale? Si tuviera que dar una respuesta para no dejar la pregunta en el aire y no responder a nada y solo decir que es compleja, si tuviera que responder yo te diría que no es complicada. ¿Por qué? Porque al final hay una teoría que puede ser, sí que es verdad que puede ser muy extensa en algunos casos, en otros quizá puede ser más breve, no sé, eso puede variar, y puede ser complicado en el sentido de que hay que abordar a veces mucho temario, hay que abordar mucha teoría, muchos supuestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero yo, centrándome en entenderlo, más que en memorizar, creo que se vuelve fácil la carrera, ¿vale? Creo que se vuelve fácil si te centras en entender lo que es la carrera, lo que es la norma concreta que estés estudiando, lo que es el ámbito del derecho que estés estudiando, por ejemplo, derecho penal. Céntrate en entender el derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? ¿Qué resuelve? ¿Por qué normas está compuesto? Entiende la concepción del bien jurídico. Se dedica a proteger bienes jurídicos. ¿Qué es un bien jurídico? En este delito se está atentando contra ese bien jurídico. Aprende bien la teoría general del delito, etcétera, etcétera, los principios generales, ¿vale? Todo ello te ayudará, el hecho de ir a entenderlo y no de decir simplemente, pues voy a memorizar que el que cometiera homicidio va de 10 a 15 años a la prisión. No, no vayas a memorizar así porque creo que eso primero es mucho menos productivo y como he dicho en muchos otros vídeos en mi canal,
no lo recomiendo para nada porque luego no te va a servir para darte conocimiento real y por lo tanto pues para el día a día y para el mundo laboral no te va a servir. Y además creo que es más complicado, o sea, creo que es incluso más complicado el hecho de ponerte a memorizar, de ponerte a tal, todo eso quizá puede hacer que sea más complicado. Pero si te pones a entenderlo, quizá al inicio puede ser o parecer más difícil porque dices, hostia, no me vale con leérmelo, repetirlo 4 veces como un loro y ya lo tengo ahí, sino que tengo que saberlo, entenderlo, si hay una palabra que no entiendo, ir a buscarla y ver qué supone eso y ver de qué estamos hablando realmente para entenderlo. Entonces puede parecer más complicado o incluso serlo más complicado al inicio. Pero en general, teniendo en cuenta que la carrera de Derecho, al igual que muchas otras cosas, son una carrera de fondo y no son un sprint, vas a necesitar conocer, vas a necesitar saber para que luego todo el resto de la carrera o todo el resto de esa asignatura, por ejemplo, de ese tema, te resulte más sencillo. Entonces, si tú vas a aprender y te centras en aprender y en entender lo que estás leyendo, lo que estás estudiando, te va a resultar, yo creo, fácil, digamos, o al menos no demasiado complicada y asequible, va a ser asequible. Ahora, si quieres ir más allá de un nivel normal y quieres sacar muy buenas notas, saber mucho sobre la carrera y demás, o sea, sobre el derecho y demás, pues ahí quizá sí que puede ser complicado, ¿no? Evidentemente, saber mucho sobre una cosa, estar especializado, ser de los mejores en algo, sí que ya siempre va a ser complicado, prácticamente yo creo, sea lo que sea. Entonces ahí sí que va a ser complicado y vas a tener que recurrir a técnicas de alta efectividad, vas a tener que organizarte muy bien, es probable que por temas de genética pues te resulte todavía más complicado si no destacas demasiado, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso ya es una realidad. Pero a la respuesta de ¿es complicada la carrera de Derecho? La respuesta corta sería que no, que centrándote en entender lo que lees y lo que estudias y llevando las cosas bien, organizadas, metiéndole un poco de caña y demás, yo veo que no es complicada, no diría que es complicada. Otra pregunta que me habéis hecho y además se ha repetido algunas veces ha sido la pregunta de cómo es el primer año de carrera. Y bien, esta me parece una pregunta acertada porque yo no lo había pensado tanto quizá hasta que vi esta pregunta y lo reflexioné un poco, pero sí que es verdad que el primer año de carrera es algo diferente del resto, al menos en la mía. Esto yo me baso sobre todo en mi experiencia práctica, entonces puede que en otras carreras, o sea, puede que en otras universidades y demás, o en otras promociones de la misma universidad, pues se trabaje de manera distinta y demás, ¿vale? Eso no, no lo niego, pero a mí en mi caso concreto, el primer año, diría que es diferente sobre todo. Dices, bueno, es más fácil, más difícil, no sé qué. No sé, no me centraría tanto en eso, aunque podría decir que las asignaturas quizás son menos extensas. Eso quizás sí que podría decirlo, aunque tendría que mirarlo bien, pero puede ser que fueran menos extensas que las de tercero o cuarto, por ejemplo. Pero en lo que me gustaría centrarme es en el enfoque de que son diferentes. ¿Por qué digo que son diferentes? Porque en el primer año, al menos en mi caso, repito, fueron asignaturas donde había más política, había un poco más de enfoque político, digamos, había un poco más de enfoque general para entender el derecho como tal, no tanto ir de golpe a la norma a la Ley General Tributaria y ponerte a analizar las soluciones concretas que ofrece la Ley General Tributaria o la Ley del Impuesto sobre Sociedades o la Ley Concursal, etcétera, sino más bien entender el derecho, entender las fuentes, de dónde viene el derecho, ¿no? Las fuentes del derecho, la correlación existente entre cada una de ellas, el tema de interiorizar el papel de la jurisprudencia y entenderlo, ¿no? Todo ello, entender la teoría del derecho, ¿no? Que de hecho hay una asignatura propia que se le llama teoría del derecho, que antes se le llamaba filosofía del derecho o que en algunos lugares se le sigue llamando filosofía del derecho, pero que son equivalentes. Y entonces es un poco donde se mete un poquito más de política o tiene un toque más político, tiene un toque más filosófico también, más de verle esa vertiente filosófica, ¿no? Que tiene el derecho, más desde el punto de vista pues eso, filosófico de autores jurídicos. Y tiene ese toque también más general de entender el derecho como tal y no tanto centrarte en saber qué sucede si se da X problema, ¿no? Que eso lo resolverá ya un artículo más concreto del Código Civil, por ejemplo. Pues eso sería un conocimiento de derecho más concreto y en el primer año se suelen centrar más, sobre todo en el primer semestre del primer año, en cosas más generales, de carácter más general, como digo, para entender el derecho como sistema y jurídico y demás.
Entonces, así vería yo el primer año. Vería yo el primer año como un año diferente, como un año en el que se enfoca más hacia términos generales, hacia política y hacia filosofía también, que me parece que no es un mal enfoque para entender un poco, comprender el derecho como conjunto, más allá de una serie de normas que resuelven casos o que resuelven problemas concretos, sino entender cómo se conforma, de qué se compone, cómo se crea el derecho también, cómo se genera políticamente, ¿no? Cuáles son los procesos que hay que seguir para generar el derecho en tu país, etcétera, etcétera. Todo eso me parece que es muy interesante. Y en el primer año, algo que yo recomendaría es tomártelo en serio. Evidentemente recomendaría tomarte en serio toda la carrera, pero el primer año me parece quizá crucial o me parece bastante relevante porque se te dan muchas de las bases que luego vas a tener que ir aplicando en algunas otras asignaturas o en muchas o quizá en todas o casi todas. O que te van a ir bien, no a lo mejor que tengas que aplicar de manera directa, pero que te van a venir muy bien para ir entendiendo el resto de asignaturas y que se te haga mucho más fácil pues resolver los exámenes, las prácticas, los trabajos y en general entender el resto de asignaturas que te van a venir en los siguientes cursos, segundo, tercero y cuarto. Entonces el primer año lo definiría así como un año diferente, un año mucho más generalista y un año importante desde mi punto de vista porque creo que si te centras en el primer año y en entender sobre todo esas bases que te están transmitiendo del derecho, luego te va a ser mucho más fácil resolver las cuestiones que te encuentres en el resto de asignaturas en los años siguientes, ¿vale? Porque va a ser una cuestión de eso, de aplicar a diferentes ramas del derecho mercantil, penal, penal 1, penal 2, civil, lo que sea. A todo eso vas a ir aplicando siempre, siempre te va a servir entender el papel de la jurisprudencia, siempre te va a servir saber buscar la jurisprudencia, por ejemplo, siempre te va a servir a saber analizar las normas de manera lógico-sistemática, por ejemplo, o aplicando las diferentes maneras de interpretar una ley que hay, que deben coexistir, etcétera, etcétera. Teniendo ciertos conocimientos de artículos básicos, sobre todo del Código Civil o de la Constitución, que te pueden servir mucho para entender otros, etcétera, etcétera, etcétera. Otra pregunta que habéis hecho es, ¿te ha quedado alguna asignatura en este curso? Este curso para mí, imagino que se refiere al cuarto, porque cuando me lo hicieron ya estaba, acababa de terminar la carrera. Entonces, bueno, mi respuesta es no he repetido ninguna asignatura, no he suspendido ninguna asignatura, ni en este curso ni en otros cursos. Entonces, no, mi experiencia ha sido bastante positiva en ese sentido y, bueno, también creo que haciendo lo que he hecho era difícil porque, como digo, y como siempre digo en este vídeo, en otros, y en cada vez que me pregunta cualquier persona, sea un vídeo o sea por la calle, yo lo que le digo es que siempre se centre en aprender, en entender la norma, en todo eso, y parezco muy pesado y quizá puede parecer hasta obvio decir, vale, claro que me voy a centrar en entender, en aprender, que sí. Pero es que es lo que digo, yo creo que precisamente porque yo he hecho eso y he adoptado esa actitud frente a la carrera, creo que precisamente por eso y porque luego también, sobre todo según en qué fase, le he metido bastante intensidad y me interesa bastante según qué materias y demás, entonces eso ayuda. Pero sobre todo el tema de centrarme en entender, en aprender y olvidarme totalmente de memorizar y de todas esas chorradas, creo que eso me ha dado bastante, ha hecho que sea bastante poco probable que suspenda alguna asignatura, porque ya te digo, centrándote en eso y dedicándole un mínimo de estudio y bien organizado, a no ser que tengas muy poca capacidad, en principio vas a ir bien con eso. Buena organización y enfocándote en aprender. Y un mínimo de tiempo que es indispensable por muy bien que te organices y muy listo que seas. Con esas 2 o 3 claves que he dicho, no sé cuáles he dicho, no, en principio no se suspende ninguna. Así que no, yo en mi caso no he suspendido ninguna y mucha gente sí que ha suspendido algunas, es verdad, pero creo que es evitable, creo que es bastante evitable. Se puede no suspender ninguna o suspender muy poco. Otra pregunta que me habéis hecho algunos, que esto también se ha repetido, es la de ¿qué tal tu experiencia en la autónoma? O si es recomendable la autónoma, mejor dicho. La Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde yo he hecho la carrera de Derecho. Entonces a esto siempre digo, y no hay alguna gente que ya le respondió por privado y demás, que es difícil para mí decir si es recomendable la Universidad Autónoma de Barcelona o no. Y la razón es muy sencilla, porque esto, digamos que yo podría saber si es recomendable la Universidad Autónoma de Barcelona por un análisis comparativo, ¿no? Comparando si la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAB, ofrece algún valor diferencial o algún valor que yo considere superior de alguna manera respecto de otras universidades. Entonces, como yo no he analizado otras universidades ni he hecho la carrera de Derecho en otras universidades, ni lo voy a hacer desde luego,
Ni he hecho tampoco máster ni otros cursos, es decir, yo no he estado en otra universidad que no sea la autónoma estudiando, entonces no puedo valorar esto. Por lo tanto, recomendable como tal sobre otras, pues no sabría qué decirte. Ahora, si tuviera que hacer un análisis de manera aislada sobre la Universidad Autónoma de Barcelona, pues considero que está bien, considero que cumple con los estándares, no creo que haya sido muy deficitaria respecto del resto del panorama español que tengamos en torno a las universidades y a las facultades de Derecho. Y como puntos positivos respecto de otras universidades, que sí que conozco gente que está en otras universidades y demás y me ha comentado algunos aspectos, pues podría destacar, por ejemplo, en el caso de Derecho se ve que hay buenos profesores, o sea, se ve que hay profesores que son bastante reputados en el ámbito del Derecho y demás, que no está mal, nunca está mal, a lo mejor no sé si serán brillantes o lo que sea, pero se supone que hay profesores bueno, que en general están bastante reputados y demás, que por ejemplo en otras universidades como la Pompeu Fabra y demás, se habla bien también de los profesores de la Autónoma, al menos es lo que me han hecho llegar a mí algunos alumnos que yo conozco que son amigos míos y van a la UPF, por ejemplo, o a la UB. Y luego algo positivo que destacaría es el tema campus, si te quieres pues meter en la carrera como tal, si quieres vivir la experiencia universitaria, aparte de la fiesta y todo eso, que también está muy bien, pues el tema del campus. Hay muchas bibliotecas diferentes, con diferentes espacios, diferentes ambientes. No te va a faltar nunca una silla y un trozo de mesa bien amplio con conexión a internet para ponerte a estudiar si lo deseas, etcétera. O sea, vas a tener por espacio y todo eso, vas a tener siempre bibliotecas, siempre lugares tranquilos donde estudiar, vas a tener el césped, vas a tener mesas de picnic, con mucha separación respecto de otras personas, respecto de otros grupos, mejor dicho, te puedes ir tú con tu grupillo a una mesa de picnic y no hay otra mesa de picnic hasta bastantes metros, por lo tanto puedes encontrar bastantes espacios de paz, puedes estar bastante bien para estudiar, en las bibliotecas también, mucha biblioteca, etcétera, etcétera. Entonces, puntos positivos de la autónoma sería eso, que tienes el campus, que te hace estar unido, que tienes los espacios de césped, que te hace que te puedas mover mucho sin salirte del ambiente universitario como tal, porque no sales a una ciudad, sino que si tú caminas y caminas y caminas al salir de la Facultad de Derecho de la Autónoma y sigues en la facultad, o sea, no sigues en la facultad, sino que sigues en la Universidad Autónoma de Barcelona. A lo mejor has caminado un buen trozo y lo único que has hecho es meterte en la Facultad de Empresa, por ejemplo, o en la Facultad de Ciencias Políticas, o lo que sea. Entonces, en ese sentido, me parece bien porque puedes vivir el ambiente universitario si quieres, en el sentido de estudiar. Y como digo, también el tema de las bibliotecas, como hay muchos lugares y con diferentes ambientes y demás, pues nunca te va a faltar eso. Una silla, un trozo de silla, pues un trozo de mesa bien grande y una conexión a internet para poder estudiar lo que tú quieras. Y luego en el sentido de la fiesta y todo eso, pues también. La Universidad Autónoma de Barcelona pues también se organizan bastantes fiestas, el campus pues permite eso, que se puedan organizar fiestas bastante macro bueno, yo las recomiendo también, yo recomiendo salir de fiesta y demás, ya sabéis que no soy ningún talibán del estudio y de solo estudiar y de solo hacer eso, de hecho me parece que sería una de las peores opciones que podrías elegir en la vida, entonces también es recomendable en eso, sí, también tiene buena fiesta y demás, pero eso supongo que tampoco hace falta ir a la autónoma para ir a las fiestas de la autónoma, así que es un poco así es. Entonces esa sería mi conclusión. Como no he estudiado en otras universidades, tampoco te puedo hacer un análisis comparativo y decirte qué valor diferencial aporta, así en muchas cosas, pero sí que te puedo decir eso, que puntos positivos son en principio los profesores, según me han dicho, eh, aunque eso siempre es difícil de valorar, quién es más prestigioso, quién menos, quién sabe más, quién sabe menos, eso también es muy difícil de valorar, y sobre todo lo que yo sí que resaltaría es el tema de las bibliotecas. Que van las bibliotecas, mucho espacio y como digo ya por quinta vez en este vídeo, nunca te va a faltar un trozo de biblioteca para estudiar tranquilo.